Señor Solís, Hola, buenas noches, Javier. Saludos ¿cómo le a va? todos los que están en sintonía. Intent- Intentando conectarme ahí, un poco de la tecnología le da a uno, ¿no? Sí, sí, no, también las redes están bastante saturadas. Es una cosa que a veces se escapa de nuestras manos. Pero bueno, ante todo, porque el más importante que la pelota, Juan Ramón, es esperar que te encuentres en salud, tú y los tuyos. Eh, Aquí vamos a hablar un tema, pero lo más importante ahora mismo es la humanidad. Y bueno, te doy la palabra para que saludes a los que se sintonizan ahí recién en el en vivo. Sí, como tú lo dices, Javier, ¿no? Saludar a todos los que están ahora mismo reportándose en este en vivo. Es importante en estos tiempos que estamos viviendo establecer las prioridades. Tú lo has dicho muy bien. Yo creo que el tema salud es lo más importante. Eh, Al final, cada vez que vemos las noticias, que vemos los fallecidos, los contagiados, me preocupa mucho. Eh, es un tema, un hecho sin precedentes. Yo creo que es lo más importante en este momento. Pero como sabes, ¿no? También nosotros hemos venido trabajando durante muchos años y no podemos dejar de dar importancia a la protección de los futbolistas ante una situación que también lo está afectando a ellos, ¿no? Que lo decía yo, que al final, y siempre lo digo aquí en los en vivos, son nuestras estrellas. El modelo de negocio en Panamá también tiene que cambiar desde un punto de vista, siento yo, mental, donde lo que tenemos que hacer es salvaguardar el futuro actual y a mediano plazo y a largo plazo de los dueños del circo, de los jefes del show, los futbolistas, para que podamos en un futuro tener un fútbol más orgánico, Juan Ramón. Y yo decía que ahora mismo la pelota puede estar parada, pero todavía se siguen tomando decisiones que están afectando el hoy y el mañana de nuestro fútbol, quizás algunas positivas, otras negativas. Yo he estado bastante pendiente de ese tema, tú lo sabes. Apenas se suspendió la liga, te chateé y lo primero que te pregunté, bueno, ¿y los muchachos cómo van a hacer? Y en eso estamos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, mira, es importante tener claro de que al final existen cosas mucho más importantes, inclusive que el fútbol en este momento, pero tú te tienes que sentar en cualquier mesa de negociación sin ningún tipo de exclusión ni tampoco de intereses personales. Yo escuchaba cuando tú hablabas hace un rato, aquí, cuando tú, como ente regulador del fútbol, tú tienes que velar por todos los actores, no solamente por una parte, sino por todos. Estamos hablando de cuerpo técnico y administrativo, estamos hablando de futbolistas de la primera división, estamos hablando de futbolistas de la liga de ascenso, estamos hablando de reserva, estamos hablando de fútbol femenino, que al final todos se están viendo afectados por esta situación del COVID-19. Entonces, para entrar ya en, como se dice, en materia, Javier, hay que ver qué es lo que prevalece en todo esto. Al final, lo más importante en este momento, lo que prevalece es la legislación laboral. Y si no existe una legislación laboral, porque no tenemos ese reconocimiento como trabajadores en nuestro país, lo que viene es acuerdo entre las partes. Eh, para nosotros es fundamental la protección de los salarios. Nosotros somos uno de los países que los salarios son más bajos. Entonces, tú tienes que tomar en consideración todo eso. Entonces, tenemos que ver cómo se ha dado todo. Nosotros tuvimos un torneo anterior donde se reunieron las partes y dijeron no hay ascenso, no hay descenso. Las repercusiones que se dieron. Al final vamos a entender que se estaba protegiendo la finanza de los clubes, porque al final las decisiones que se tomaron tanto en la primera división como en la segunda división también afectaron en todos los aspectos, incluyendo directivos, incluyendo futbolistas. Entonces vienes y te enfrentas a un torneo que inicia y bueno, se ve paralizado por el tema del COVID. Se juntan las partes y definen la suspensión del torneo como tal. Fuimos la primera liga a nivel mundial que se suspende, que se da Sí, por finalizada. sí. Nosotros el martes 17 de marzo recibimos una propuesta por parte de la federación donde hablaba de una reducción del 50%
a partir de la quincena del 30 de marzo hasta el 15 de mayo. La que acaba de pasar. La que acaba de pasar. Una reducción por completo de los salarios. También había una cláusula en la propuesta que hablaba que los jugadores que tenían contrato hasta el 30 de junio se le iba a pagar una indemnización de 1 mes y medio y se rescindía el contrato. Bueno, nosotros le dijimos a la federación, nosotros no podemos tomar una decisión a nivel personal porque nosotros dependemos y somos la voz activa en nuestro país de más de 440 afiliados. Esta es una decisión que no la puede tomar la asociación ni Juan Ramón. Eso tienen que tenerlo muy claro. Las decisiones no las toma Juan Ramón. Las decisiones se consultan con todos los afiliados y tratamos de buscar las mejores soluciones. Nosotros el miércoles... Te interrumpo rápido. Ustedes son el quien saca el pecho por más de 440 familias. Míralo así. Sí, correcto. Entonces nosotros recibimos una propuesta y esa es la esencia de la negociación. Nosotros estamos claros que si tú recibes una propuesta, tú tienes que tener la posibilidad también de hacer una contrapropuesta, y el miércoles 20 nosotros hicimos una contrapropuesta donde, como en toda negociación, tenemos un ideal y tenemos un límite. Pero lo primero, antes de recibir la propuesta, nosotros ya habíamos hecho un trabajo de concientización con los jugadores de que sabíamos que teníamos que sacrificar parte de nuestro salario porque la realidad lo ameritaba. Así como todo ciudadano. Sí, porque era parte de lo que se iba a venir. Entonces, lo más importante es que los jugadores lo entendieron. Bueno, ¿sabes qué? Propongamos a la federación un 70%. Y entonces empezamos como nuestro ideal y tenemos nuestro límite para negociar. Cuando nosotros enviamos esa propuesta, nosotros recibimos un no rotundo por parte de la federación. La federación dijo, los clubes nada más pueden pagar el 50% y no aceptamos ningún tipo de contrapropuesta. Entonces ya ahí, en ese momento, te das cuenta que solamente se está buscando un beneficio o una sola parte, porque nosotros seguimos con esa buena fe de tratar y intentar negociar. Bueno, ¿sabes qué, señores? No nos den el 70%, pero dennos el 100% del 30 de marzo, que todavía estaba en curso, donde todavía se estaban pagando los derechos televisivos, donde todavía esto estaba empezando. Cerremos el 100% de esa quincena y las demás el 50% como usted lo establece. Okay. No podemos permitir la cláusula del 30 de junio porque va en contra de lo que dice el reglamento del jugador y el estatuto en FIFA. Entonces eso está vulnerando nuestro derecho. ¿Sería una cláusula abusiva? Eso es una cláusula abusiva. Entonces le dijimos que eso no lo podíamos permitir. Entonces ya nosotros en ese momento ya dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a darle la libertad a los jugadores que hagan acuerdos personales con sus clubes, porque eso también lo habla el estatuto. Mira, al final, para tú rescindir un contrato o finalizar el mismo, tú tienes que ser por finalización del contrato o por mutuo acuerdo, y eso tiene que prevalecer siempre. Entonces, como te decía, si no está la legislación laboral, porque no tenemos el reconocimiento como trabajadores, bueno, entonces están los mutuos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? La federación, cuando presenta la contrapropuesta nuestra, ya le había comunicado a los clubes que había llegado a un acuerdo con la asociación. Desde ahí empieza el engaño a todo esto. Esto atrás de la espalda, obviamente, de fútbol. Claro, porque nosotros en ningún momento le dimos un sí. Entonces, ¿qué hacían los clubes? Los clubes decían, te vamos a reducir el 50% porque ya habíamos acordado, ya la federación había acordado con AFUT. Entonces, en ese momento le dijimos a la federación, no puedes decir que nosotros llegamos a un acuerdo. ¿Había una firma, un sello de ustedes, algo, nada? Absolutamente nada. Fue verbal. Nosotros lo que hicimos fue, a raíz de lo que estaba pasando, nosotros enviamos una nota a la federación que le dijimos, mira, al final nosotros no aceptamos un acuerdo. ¿Bajo qué argumento legal los clubes reducen el 50%? No lo pueden hacer porque la federación lo impuso, porque es una decisión unilateral y ellos no tienen ningún vínculo con los jugadores. No puede ser porque los clubes llegaron a un acuerdo con la asociación, porque no existe ningún tipo de acuerdo. ¿Y dónde están los acuerdos escritos con los jugadores para decir que esa reducción se dio porque se llegaron a acuerdos escritos? Entonces, empieza el juego del que sí ya arreglamos con la asociación, por eso te vamos a pagar el 50%.
pero ¿por qué no buscaron los mecanismos? ¿Por qué no diferir los contratos? Sí, está bien, paga el 50%, pero el otro 50% lo pagas de junio a diciembre cuando se reactive la actividad nuevamente. Se mantienen los salarios íntegros porque nosotros no cobramos los salarios que se cobran en otros países. Ahora, entonces, tengo una pregunta. ¿Ustedes hubieran podido seguir negociando y sienten que la federación cortó y tomó una decisión sin ustedes en la mesa? Es que eso es lo que molesta al jugador en general, porque el jugador se ve ante una decisión unilateral o ante una imposición. Es por eso que tú ves que la asociación está denunciando a los clubes que se atrasan en sus pagos. ¿Por qué? Porque en el momento que la federación y los clubes deciden pagar el 50% de forma arbitraria, en ese momento se vulneran todos nuestros derechos y se respeta por completo el estatuto del jugador de FIFA. Entonces, si nosotros no vamos a respetar el estatuto del jugador de FIFA, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a que se atrasen un mes? Estamos recibiendo un 50% de salario, inclusive te vas a atrasar 7, 10, 15 días, sabiendo que estamos ante un estado de emergencia y tenemos necesidades. No se lo vamos a permitir porque nosotros estamos representando a los futbolistas y los futbolistas no la están pasando bien tampoco. Entonces, es ahí donde está el tema y lo que más molesta es el engaño, en decir de que ya se había acordado algo cuando no era así. Molesta, ciertamente, obviamente, lo venimos diciendo aquí como papagayos, las estrellas del show son los futbolistas. Haciendo un poquito de docencia también, Juan Ramón, y para explicarle a los que nos sintonizan, que elevar la única ley que está protegiendo ahora mismo a los jugadores de fútbol en Panamá es la ley, la reglamentación FIFA y seguramente de FIFPro, ¿cierto? Porque a nivel de ley gubernamental en Panamá no existe algún vínculo legal que proteja al empleador o que vea a algún club como un empleador y al futbolista como un empleado. Entonces, elevar esto a FIFA seguramente va a demorar muchísimo tiempo y los futbolistas se iban a quedar sin un salve, como quien dice, ya, que es cuando se necesita. Ahora, ¿qué ha dicho el gremio de futbolistas? Aparte del tema de que están molestos por cómo se dio todo, pero en cuanto al porcentaje que se dio, porque seguramente algunos equipos, no, quiero pensar que el mínimo es 50 y que ningún equipo se bajó de 50, pero quizás ahí la mayoría de los equipos pagaron 50 y otros equipos pagaron 70 o 60, no sé, tú me dirás. Mira, es que no valoran las cosas que hace la asociación en nombre de los futbolistas, porque sentarse en presidencia, trabajar en una ley que beneficie a los clubes en un futuro, fue por movimientos que hicieron más de 500 futbolistas en asistir a una marcha pacífica, buscando tratar de ayudar a los clubes a que mejoren su situación financiera, a nivel de infraestructura, en muchos aspectos. Hemos tratado siempre de ser flexibles, hemos tratado siempre de buscar esa negociación para lo mejor para todas las partes. Entonces, cuando pasan estas cosas, como yo lo decía, ni siquiera lo que estamos viviendo y el COVID lo vuelve sensible y solidario, porque hasta le molesta que hay clubes que han pagado el 100%, o sea, le molesta. Y así pasó con Mirambel en su momento, así pasó con todos los que intentaron dignificar la profesión, y cuando vieron que el sistema ese mediocre, contaminado, colapsado, te va atacando, al final te quedas yendo del fútbol porque sientes que no hay por dónde, ¿me explico? Entonces, cuando tú ves que se molestan porque un club pagó más del 50%, te das cuenta que al final se han vuelto insensibles. No quiero generalizar, porque sí tenemos conocimiento de que hay clubes que han hecho el contacto con sus jugadores y le han comunicado y de forma transparente le han dicho la situación está así y vamos a pagar esto. Pero sabemos de otros que dijeron es esto o nada, o sea, tómalo, déjalo y si quieres, al final ateniéndose a las consecuencias legales, Javier, porque si yo soy jugador de un club y tú me estás pagando el 30 de marzo, el 15 de mayo, el 30 de mayo, el de abril, perdón, el 50%, yo tengo todo mi derecho legal de ponerte una demanda por incumplimiento de mi contrato, porque no hay ningún tipo de argumento que manifieste de que tú me estás pagando esto por esta razón. Es ahí donde vamos a la informalidad que tanto nos ha costado durante mucho tiempo. Los jugadores, Javier, no tienen la culpa
de las malas negociaciones de los derechos televisivos. Los jugadores no tienen la culpa de los problemas, del mal manejo de la planificación de las finanzas del club. Entonces, los jugadores no tienen la culpa de los problemas que vienen acarreando los clubes por muchos años. Entonces, tú como federación, ¿qué es lo que te corresponde a ti en este momento? ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos que usted nos muestre el impacto económico que está tenido a nivel de club por esta situación del COVID. Nosotros necesitamos que usted nos muestre los acuerdos colectivos que tiene con sus jugadores, del por qué usted está pagando el 50%. Señores de la FUTPA, este club presentó su finanza y está en rojo en este momento porque sus patrocinadores no están ahí. Necesitamos que los jugadores hagan un acuerdo con ellos. Esas son las negociaciones donde nosotros vamos a intervenir. Pero eso le corresponde a la federación por un tema de formalidad, que es la informalidad la que nos ha traído problemas durante muchos años. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacerle entender, que no es yo impongo algo, yo hago una reducción, porque al final, si tú acuerdas con tus jugadores el 10%, eso fue un acuerdo entre jugador y club. Nosotros no podemos intervenir. Pero si tú impones sin ningún argumento legal, es ahí donde vienen los problemas y donde estamos en esta situación en este momento, ahora mismo en esta laguna de que no sabemos. Porque también, Javier, si tú te pones a ver, las empresas a nivel de Ministerio de Trabajo tienen que notificar ante un tema de fuerza mayor su lista de empleados que se van a ver afectados con la suspensión del trabajo y que puedan aspirar quizás a los fondos que va a destinar el gobierno. Esas son las cosas que se pudiesen hacer para buscar sopesar esa reducción que se le está dando de forma unilateral a los jugadores. Juan Ramón, te hago una pregunta, no sé si es de tu conocimiento a primera mano, pero me pongo a pensar en que sobre todo que venimos de un torneo donde los 10 clubes se ahorraron una gran cantidad de dinero, no el que terminó en el 2019, por un tema de que no había descenso y la mayoría no se reforzaron, lo cual causó, encima de que tenemos ahora jugadores cobrando la mitad de su salario, lo cual causó un gran desempleo, un gran porcentaje de desempleo a nivel de futbolistas, porque muchos se quedaron sin chicha ni limonada, sin jugar porque simplemente no lo ficharon. Y ahora esto. Entonces te hago una pregunta. ¿Sientes tú que del lado de la federación hay dinero? Porque me pongo a pensar de que, bueno, el torneo se canceló así. ¿Qué pasó con el dinero el presupuesto para llevar a cabo una final, pagar un artista, pagar la zona 12 que hacen afuera? ¿Qué pasó con ese dinero? Al final no es la responsabilidad de la federación pagar los salarios, pero pienso yo que si pudieran ser un poco más solidarios, y quizás estoy siendo irresponsable porque no es mi dinero, pero quizás un poco más humanos en ese tema, hubieran podido solventar económicamente o indemnizar en algún porcentaje a los clubes para que nuestros futbolistas y nuestras estrellas se vieran un poco mejor económicamente durante esta crisis. Bueno, esas son las interrogantes cuando nosotros recibimos el no por parte de la federación. Nosotros dijimos, y cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de los futbolistas en general. Estamos hablando, y estamos hablando del fútbol femenino que no empezó y que hay jugadoras que al final no tienen absolutamente nada. Estamos hablando de un ascenso que no empezó y los jugadores están ahora mismo en un limbo sin su contrato, la reserva igual. Entonces, como tú dices, si había un presupuesto para este torneo y el torneo se finaliza en casi la 9ª fecha, el dinero restante, ¿por qué no se utilizó como un fondo común para ayudar, para aumentar un poco el porcentaje que se estaba planeando reducir? ¿Por qué no se buscó el mecanismo antes de tener una propuesta definitiva como esa y decir no aceptamos ningún tipo de negociación, buscar alternativa con FIFA? Porque al final nosotros todavía estamos en ese desarrollo que otros países no tienen, o que ya tienen, perdón. Esas son las interrogantes que nosotros tenemos. Nosotros lo que vimos es lo siguiente: se mantienen los derechos televisivos y con eso pagamos. Y si no hubiesen existido los derechos televisivos, no se le paga absolutamente a nadie. Entonces, ¿dónde está ese esfuerzo, esa solidaridad mutua, donde tú entiendes también la necesidad del jugador, donde quizás esos jugadores inclusive no entren en los bonos que va a establecer el gobierno? Son muchas cosas que sopesar, que nosotros dijimos, pero ¿por qué actúan de esa forma? ¿Por qué es esto y ya? ¿Por qué
no seguir buscando un punto de equilibrio donde todas las partes se sientan cómodas. Entonces, como te decía, al final la gente dice, sí, pero es que estamos en una crisis. Sí, ciertamente, estamos en un momento muy difícil, y claro, que quizás mucha gente no le ponga importancia a lo que está pasando. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de casos desde el ascenso hasta la primera división donde los jugadores cobran salarios muy bajos y que se han visto afectados por una reducción donde le dijeron, es esto o nada. Ni siquiera para decir, ¿sabes qué? Mira, te vamos a descontar esto ahora, pero después te lo vamos nuevamente a acreditar cuando todo mejore. No, es esto y no tenemos más nada, absolutamente nada. Entonces, lo decías tú bien, ¿no? Venimos de un torneo donde muchos desempleados, donde tuvimos que hacer un sacrificio, donde prácticamente nos engañaron, y volvemos a caer nuevamente en una situación donde siempre vemos que la soga se rompe por el lado más débil. Entonces, nosotros obviamente lo único que pedimos ciertamente es esa formalidad. Si hay clubes que ya han hecho acuerdos con sus jugadores, bueno, entonces la federación tiene la obligación de pedir esos acuerdos por escrito, porque no puede ser de que yo agarre. Entonces, ¿qué pasa si en mayo, que es la última fecha que ellos tenían estipulado de pagar 50%, todavía no hemos podido controlar el COVID? Nos vamos a junio, julio, cobrando el 50%, pues ya esa plata se perdió por parte de los jugadores. O cuidado, cobrando cero, porque viendo la situación, no pareciera que en mayo, como tiene la federación por ahí, porque ya escuché que tienen planeado por ahí empezar la pretemporada a mediados de mayo, no pareciera que tanto como estamos, vamos a poderlo desde un punto de vista de salubridad, vamos a poder hacerlo. Entonces, por ahí la situación inclusive se pudiera agravar, poniendo también en tela, una tela muy endeble, el peligro de jugar el clausura o no jugarlo. Hasta ese punto estamos. Ahora, Juan Ramón, te tengo que hacer la pregunta obligada desde este lado del micrófono. Pues yo no soy periodista, pero a veces juego a ser periodista y trato de hacerlo un poquito bien. Te hago la otra pregunta del otro lado de la moneda. Y te digo lo que se dice siempre por ahí, lo que ya tú has escuchado muchas veces. El fútbol en Panamá es endeble económicamente para los dueños, para los administrativos. Muchos de ellos han perdido mucho dinero, han llegado a quebrar un equipo, como pasó en el caso de Chepo. Muchos de ellos, la verdad es que ponen dinero y no ven casi nada a cambio. Es decir, obviamente, tras un modelo de negocio totalmente malísimo, no tenemos un fútbol económicamente verde para nadie. Entonces te hago esta pregunta: ¿qué tanto se le puede apretar al otro lado de la moneda, administrativos, dueños, federados, para que los dueños del espectáculo, las estrellas, puedan tener un poquito mejor de calidad de vida? ¿Qué tanto se puede apretar sin que se mate esa parte que también es importante, la gente que al final pone la plata para tener un equipo de fútbol? Sí, recuerda que nosotros, cuando se hizo la manifestación de la suspensión de actividades, el cese, se hizo pensando prácticamente porque nosotros veíamos que el reconocimiento como trabajador no se había hecho el trabajo o el esfuerzo necesario de todas las partes para lograrlo. Entonces, eso era una prioridad para nosotros. Por lo tanto, sí, se llegó a un acuerdo donde establecimos que para enero de 2021 ya tendríamos que tener la seguridad social, claro, donde también los extranjeros tenían que tener su permiso migratorio. Bueno, ¿los clubes están preparados para esto? Efectivamente no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar en la ley deportiva. Ya nosotros teníamos una estrategia planificada con el tema de la marcha, y eso nos llevó a estar ya prácticamente en 2 reuniones para una ley deportiva que era importante no solamente para el fútbol, sino para el deporte en general. Y eso le va a generar ingresos a los clubes para poder hacerle frente a esa obligación que nosotros solicitamos. Yo aprovecho también este momento yo recuerdo un periodista en ese momento en la televisión dijo que no era imposible, entonces otro le decía, o sea, es imposible hoy y es imposible, todavía estamos en el 2026 y todavía se vuelve imposible, o sea, nunca vamos a dar ese paso, y es lo que está haciendo los futbolistas con la asociación de reaccionar para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien. Entonces, es un comentario de una persona egoísta, porque seguramente ese periodista, y no tengo temor de decirlo, Ronnie, seguramente él tiene todas sus prestaciones laborales al día, quizás no tenga la facilidad de comprar una casa o un carro de cash,
pero puede ser sujeto a crédito y ya tiene una estabilidad económica y le puede dar una mejor calidad de vida a su familia. Pero nosotros no, nosotros podemos estar 14, 15 años jugando al fútbol y nunca cotizamos, no somos sujetos a crédito. Entonces él está siendo bastante egoísta con nosotros, sabiendo de que él también se beneficia de eso que tú hablas ahorita, de los actores de esto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos al punto que mencionaba. Nosotros estamos tratando de hacerlo reaccionar. A mí me causa risa, y lo debatimos mucho, cómo se ponen de acuerdo para hacer una reducción, y no quiero generalizar, pero la mayoría se pone de acuerdo para hacer una reducción del 50%, pero para otras cosas, en beneficio del fútbol, no se ponen de acuerdo. Se quitan jugadores a la espalda, la federación dice algo, el otro se ponen en contra, entonces no se ponen de acuerdo, pero cuando hay cosas como esta, sí se reunieron y dijeron, vamos a reducir el 50%, hagan lo que quieran. Entonces se junta la crisis, las necesidades, y tampoco es que nosotros queremos que el fútbol se quiebre, pero nosotros sí pedimos formalidad en todo esto. ¿Qué está pasando? O sea, ¿bajo qué argumento tú estás pagando el 50%? ¿Dónde está legalmente, dónde tú lo tienes aquí? ¿Dónde están los fondos? ¿Qué alternativas tienes para no descompensar tanto los salarios de los jugadores? Al final, esas son las cosas que la gente tiene que saber, porque nosotros hemos sido muy flexibles, porque entendemos la realidad, pero siempre nos decían, vamos al Mundial y las cosas van a cambiar en nuestro fútbol. Ya fuimos al Mundial y todavía no vemos que las cosas cambien. Estamos en el espejismo. Vemos cómo la poca planificación nos lleva a estar en una crisis hoy financiera a nivel de federación, hay que decirlo. No nos podemos engañar sobre esto. Hemos cometido errores, porque inclusive nos sentimos parte de esto, porque todos nos hemos perjudicado, pero nosotros tenemos ahora mismo jugadores del partido con Guatemala, con contrato de selección, que todavía no recibió el premio por ganar a Guatemala, cuando tenían que pagarlo en 15 días, y estamos hablando de 30 días, y esas cosas la asociación ha tratado de manejarlo a nivel interno, y no tenemos respuesta. O sea, decir que llegaste a un acuerdo con la asociación para una reducción del salario, eso es comprometer nuestra palabra ante el gremio, ante todos nuestros futbolistas. Eso es una forma irresponsable, como presidente de la federación, manejarte de esa manera, porque no es lo correcto. Entonces es por eso que tú ves que ahora los jugadores prácticamente no esperan el mes que nosotros tenemos bajo estatuto, porque ellos se han sentido completamente vulnerados de sus derechos, y con todo y eso han entendido que están ante una realidad que bien o mal muchas personas no la tienen en este momento, que es recibir por lo menos un ingreso. Claro que sí, Juan Ramón. Mira, yo arranqué este en vivo diciendo que tú comías en la misma mesa de grandes jugadores del fútbol de Panamá. Más por lo que hiciste en la cancha, por lo que está pasando ahora. Quedarse en que somos un problema es ser mediocre y no avanzar. Es mentira que el modelo de negocio y que el fútbol en Panamá no se puede superar. Es mentira, se ha logrado en otros países de recursos más endebles que Panamá, quizás con más cultura, pero eventualmente se logra para que todos tengamos un fútbol más verde. Ahora, quería aplaudirte un poquito porque me gustó mucho lo que acabas de decir. Ahora, yo he hablado mucho contigo de estos temas, de cada vez que se sienta en una mesa, siempre te chateo para averiguar por dónde va tabla, ¿sí? A mí la impresión que me da, y te lo digo con respeto, Juan Ramón, es que de repente a ustedes les echan muchas veces la misma película y al final pasa lo mismo. Lo que acaba de pasar, no es la primera vez que pasa, ¿no? Con esta conversación, Juanra, no estamos descubriendo el agua tibia. Siento yo que es porque de repente no hay esa unidad para de repente cuando decir vamos a la huelga porque vamos, se ha logrado esa huelga. En la unidad está la fuerza, así como lo decía el presidente hace poco en CNN con unos lápices y una cosa, todos lo sabemos. Pero mi punto es que a mí me duele cuando a fútbol se sienta en la mesa una vez más y una vez más salen así. ¿Cómo evitamos para que esto no pase al futuro? ¿Cómo evitamos esto? Es como tú lo dices, ¿no? En la unidad está la fuerza. Mira, nosotros por medio de FIPRO tenemos comunicación con muchos gremios a nivel internacional, con muchísimos. Y el mismo directivo de la federación, el mismo directivo que vemos muchas veces acá, es el mismo también en esos países.
los atrasos se ven en todas, hasta sí, la mejor. claro. El incumplimiento a los convenios también, pero precisamente para eso está la asociación, para tratar de velar de que se cumplan con esos convenios. Nosotros ya tenemos 2 convenios colectivos y ciertamente el fútbol a nivel de derechos laborales cambió desde la firma de los convenios en nuestro país. Nosotros teníamos un 40% de jugadores que cobraban menos de $150. Claro. El primer convenio en el 2016, estamos hablando de que se estableció un salario mínimo y ya eso no lo puedes respetar porque FIFA respeta los convenios colectivos. Pero sí, nos hemos encontrado con esa lucha donde los clubes no cumplen y es ahí donde está el conflicto de intereses que tanto hemos denunciado a nivel de federación. Porque por lo menos en este caso, una federación independiente se sienta y dice, señores, todos me tienen que presentar los acuerdos que hicieron con sus jugadores para poder pagar ese 50%. Vamos a destinar estos fondos alternativos para que puedan sopesar un poco los porcentajes. Vamos a buscar la manera con el gobierno de presentar las justificaciones de la suspensión de nuestro trabajo para que de alguna otra forma esos bonos le lleguen a ese activo que es el futbolista. Una federación independiente actúa de esa forma. Una federación independiente no busca únicamente beneficiar a un lado. Por eso te decía un principio, nosotros nos sentamos en la mesa bajo los principios de la cooperación, de la solidaridad deportiva, sin exclusiones y sin ningún tipo de intereses personales. Pero ya cuando tú actúas de esa forma te das cuenta. Pero mira que nosotros en la última negociación, en las 2 veces que nosotros hemos declarado el cese de actividades, los jugadores están decididos a suspender la jornada. Pero ¿qué pasa? Que la federación y los clubes al final, como se dice, quedan cediendo a nuestras peticiones y firmando los convenios que están escritos. O sea, los convenios están ahí y nosotros tenemos que velar de que se cumplan. Pero ellos mismos reconocen al final de esa negligencia, de ese poco me importa, de no escuchar a la asociación que te viene diciendo de hace 3 meses que hay que sentarse a trabajar esto en conjunto. Entonces, cuando ya ven el impacto que puede producir una huelga en nuestro país, entonces se sientan en la mesa y dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que ceder a lo que dicen los jugadores. Y eso no es que están haciendo las cosas mal, no, porque es que la asociación precisamente busca el beneficio en común. O sea, mientras más profesionalismo, mientras mejoremos a nivel estructural todo, así vamos a tener mucho más exportación de jugadores, mucho más ingresos, porque tenemos que convertir esto en una verdadera industria. Y en este momento no podemos decir que esta industria va a dar los frutos si nosotros no hacemos cambios significativos. Claro, Juan Ramón. Y la verdad que acá en Panamá lo que hay para exportar en cuanto a fútbol es tremendo. Tenemos un biotipo espectacular acá, el jugador de fútbol panameño, y no se exporta como se debe también porque nuestro fútbol quizás está un poco más alejado de lo que muchos otros países lo están. Te quiero tocar este tema. Y más, ¿qué pasaría si el clausura, porque parece que esto va por lo largo, también corre peligro? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Los clubes van a poder seguir pagando ese 50%? Buena pregunta. O sea, por eso decíamos la importancia de los acuerdos entre las partes. Quizás lo que tanto los clubes le tienen temor, que es el reconocimiento como trabajador en este momento ante un estado de emergencia, ante los decretos de ley, le hubiese sido favorable porque como toda empresa tiene la posibilidad de suspender los contratos y eso es lo que está viviendo España, está viviendo todos los países donde el futbolista es reconocido como trabajador. Claro. Pero aquí en este momento no es así. Entonces FIPRO sigue haciendo mucho énfasis con FIFA en el acuerdo entre las partes, en buscar beneficios en común. Al final no creo que el fútbol se suspenda en todas las partes del mundo porque tienes que establecer los equipos que van para los torneos. FIFA habla de atrasar un poco todas las actividades.
Entonces es ahí donde yo pienso que se van a tener que buscar modificaciones. FIFA está por emitir una circular que ya se nos comunicó por parte de FIPRO, donde se tiene que buscar esas alternativas viables para que el fútbol, la pelota pueda seguir, pero siempre haciendo énfasis en la solidaridad, en la cooperación mutua. Pero es importante tener claro eso. Nosotros no podemos seguir, como dice, improvisando. O sea, no podemos seguir bajo esa poca planificación porque nos estamos viendo afectados todos. O sea, hoy era para que existiera un fondo común en la federación y cuando tú te sientas a debatir la ley, tú ves que ese tema no lo toca. Debería existir un fondo común que en este momento hubiese servido para poder sopesar un poco todo esto que estamos viviendo y esa desesperación que también sienten los clubes. Pero no existe. A veces en Panamá, y no solo a nivel de federación, Panamá de fútbol, somos más reactivos que proactivos, quizás. No sé si por ahí es un tema de cultura, de cómo somos, nuestra idiosincrasia. Recuerda cuando Riabajo jugó la final y luego descendió, se tuvo que modificar el estatuto. Ahora yo me acabo de enterar hace poco de que hay una posibilidad de que el Universitario salga campeón, y si es así, pues bien, pero que no hay un estatuto dentro del reglamento de competencia que diga que el torneo se da desierto después o antes de X porcentaje de minutos jugados. Eso no existe. Eso que está pasando ahorita, si Universitario sale campeón, que ya es un tema deportivo, es improvisación. Es, bueno, vamos rodándolo a ver cómo hacemos. Y estaría bueno echar un poquito el cassette para atrás, mirar las cosas con luces largas y ver cómo hacemos para prever accidentes en nuestro futuro futbolístico. Te quiero preguntar, hace unas semanas vi una reunión de FIFA, liderada por supuesto por el comandante, por Gianni Infantino, donde se comentaba que la FIFA iba a tratar de crear algún fondo solidario, como tú bien lo dices, para la ayuda a los futbolistas afectados por esta crisis. No decía exactamente el contexto de a quiénes exactamente iba a ayudar el fondo. ¿Han recibido algo de eso de FIFPRO o de FIFA? ¿Alguna clase de ayuda monetaria, económica que los organismos estos estén dispuestos a entregarnos a las federaciones para repartir entre los desempleados? Porque así hay que decir, los desempleados. Sí, como tú lo has dicho, ¿no? Ya FIFPRO con FIFA firmaron un fondo común para los equipos que se van a la quiebra y poder compensar los salarios de los futbolistas. Como esto obviamente es un hecho sin precedentes, habría que ver seguramente lo que tiene planificado FIFA en este momento. A nuestra opinión, yo creo que FIFA sí va a tener que apoyar a las federaciones y que las federaciones puedan también darle el mismo respaldo a nivel de clubes para poder garantizar que esto pueda volver nuevamente a salir a flote, que es lo más correcto en este momento. La FIFA yo creo que tiene una solidez financiera que le permite hacer ese gasto en este momento, y más por la situación que estamos viviendo, para que el fútbol nuevamente en países como el nuestro pueda volver a salir a flote nuevamente, ¿no? Yo creo que al final sí está dentro de las posibilidades, y es lo que te decía, nosotros nos sentamos en la mesa de negociación, bueno, vamos, ¿qué alternativas tenemos? Desde el momento que empezó todo, la junta directiva, que ha hecho un trabajo incansable de la asociación, dijo, vamos a tener un plan de acción. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero es concientizar a los jugadores de lo que va a venir. Lo segundo es tratar de buscar algún apoyo por medio del Estado. ¿Qué hacemos con el fútbol femenino, con el ascenso, con la reserva? Bueno, vamos a hacer una inversión por parte de la asociación de nuestro presupuesto operativo del año. A raíz de lo que estamos viendo, vamos a hacer una compra de bolsa de comida para poder ayudar a la mayoría de los jugadores que podamos. Pero es lo que nosotros buscamos también, que sea recíproco por parte de la federación y los clubes. Decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar un fondo común, vamos a pedir una solicitud a FIFA, vamos a, como te decía, vamos a reportar el impacto económico que ha tenido. Hay varias alternativas. Para los técnicos, para los administrativos, para el femenino. O sea, nosotros buscábamos eso, pero simplemente lo único que recibimos fue un no, pero diciendo que sí había un acuerdo. Entonces, todos los jugadores estamos en este momento con esa molestia general de que hemos sentido, como tú decías, nos hemos sido vulnerados, no vemos ese esfuerzo, nuestros salarios no son altos, se comprometen todo, todavía no hay una moratoria,
todavía no hay nada establecido como tal y quizás no sabemos si realmente las bolsas y los bonos le lleguen a todos nuestros futbolistas, claro, hombres y mujeres. Entonces es mucho el compromiso, somos trabajadores que no hemos visto afectados y que también de una u otra forma nosotros también queremos que sea algo recíproco de las partes, ¿no? Ojalá, y ahora solo estamos hablando, por supuesto, de jugadores del EPF, y tengo entendido que el cuerpo administrativo también, el cuerpo técnico, perdón, de los equipos también está siendo considerado, pero yéndonos a un punto de vista un poco más humano, también las reservas, Juan Ramón. Hay muchos chicos de barrio muy humildes, yo los veo, los sigo en Instagram, veo su día a día y la verdad es que no veo cómo ellos van a poder seguir trayendo un poquito de lo que traían antes a la casa. Las chicas, Juan Ramón, el ascenso, la Copa Rommel. Y no solo eso, Javi, mira, a inicio de este año, y fue una de las peticiones que teníamos en el cese de actividades, y se firmó un salario mínimo para la categoría reserva. Con el programa FIFA Connect, si no tienes un contrato profesional, cuando hablamos de contrato profesional es el que está regulado por el convenio colectivo de la asociación. Todos esos jugadores de la categoría de reserva, todos esos jugadores tienen contrato aficionado y no se pueden ingresar dentro del programa FIFA Connect. ¿Qué significa eso? Que tú no tienes la obligación de pagarle salario a esos jugadores. Nada más ten una idea de cómo están de desprotegidos en este momento todos esos jugadores de la categoría de reserva que se han visto afectados por no tener un contrato profesional, por lo tanto los clubes no tienen la obligación de pagarle un salario. ¿Qué significa? Que con el COVID no van a recibir absolutamente nada. Ramón, tengo una de las últimas preguntas ya para ir, no quitándote tanto tiempo. Saliendo un poco de este tema, todavía en el fútbol, pero a nivel deportivo, tú, porque todavía eres un atleta, quizás ya retirado, pero todavía sigues siendo un atleta, esto es algo que nunca había pasado antes. La para física y mental que están teniendo nuestros futbolistas es algo con lo que nunca habían tenido que lidiar antes. ¿Cómo tú crees que va a salir el futbolista luego de esta para, de este encierro, de este, llámale como le llames? ¿Cómo crees que va a salir la persona y el jugador? Bueno, mira, y aquí es bueno lo que tú dices, porque nosotros siempre hemos pregonado de que nosotros tenemos contratos de servicios profesionales, pero en verdad tenemos contratos laborales. Está la prestación personal, está la subordinación, está la dependencia económica. Has visto que hay clubes que están haciendo entrenamiento por estas acciones virtuales, por tanto existe la subordinación. Pero sí va a afectar muchísimo, y una de las razones por las cuales en su momento se habló de retomar el torneo precisamente era ese desbalance en la parte atlética del futbolista al reiniciar nuevamente. Obviamente eso se puede trabajar, pero nos encontramos con otra limitante, que la mayoría de los clubes no tienen lugares para entrenar, y Pandeporte había cerrado todos los estadios o las canchas de entrenamiento, y por lo tanto no podían entrenar tampoco los jugadores. Entonces, mientras se alargaba el tiempo, obviamente era mucho más en cuanto a la parte atlética que iban a verse afectados para dar inicio. Ahora, nosotros hemos hablado con nuestros afiliados y todos, en su mayoría, consideran que este torneo se debe definir de forma deportiva. Llámese del momento que se pueda volver a la actividad, que existe una preparación rápida y que este torneo se defina de forma deportiva. Tú has visto que todavía no han llegado a un consenso en cuanto a las consideraciones deportivas. Si claro, incierto, si gana Universitario. Bueno, al final nosotros hemos alzado la voz y también le hemos dicho que los jugadores quieren que esto se termine de forma deportiva, ¿no? Claro. Ramón, las palabras de despedida, tenemos ya casi una hora aquí, una conversación bastante nutritiva en realidad, no solo para entre nosotros, sino para todos los que nos sintonizaron, para que te despidas, des un mensaje de aliento también en estos tiempos tan difíciles, y bueno, ahí los minutos son tuyos. Bueno, sí, ¿no? A todos los familiares de las personas que han fallecido producto del COVID en nuestro país, la verdad que al final duele mucho. Nosotros, por lo menos aquí en mi casa,
Nuestra familia obviamente le pide mucho a Dios para que tenga misericordia y le dé el consuelo necesario a esta familia. Oración para los que están tomando las decisiones, para que tengan la sabiduría, porque existe mucha presión y obviamente cada vez se sale un poco de control todo, y por lo tanto esperemos que esto mejore lo más pronto posible. Nosotros con nuestros aciertos y desaciertos, porque al final como seres humanos cometemos errores, pero la asociación fue creada precisamente para proteger, para ayudar, para la reivindicación de los derechos de los futbolistas y las futbolistas ahora que también son parte de esto. Nosotros tenemos que seguir buscando alternativas, seguir protegiendo los salarios. Nosotros recibimos denuncias a diario de los jugadores, ya tenemos casos en la Cámara, que era también un logro importante de la asociación dentro del convenio colectivo. Por eso te decía, al final los convenios colectivos, bien o mal, han ayudado a mejorar toda la parte estructural de nuestro fútbol, y nosotros tenemos que velar por eso, y estamos en toda la disposición de sentarnos, de negociar, la palabra lo dice, donde es bien para ti, bien para nosotros, no solamente bien para ti, y tratar de seguir adelante buscando ayudar. Nosotros ahorita mismo hemos visto cómo hay futbolistas han tratado de ayudar por medio de donaciones. También hemos recibido ya un apoyo económico de una recolección de dinero por parte de los jugadores de la selección nacional, que también valoramos muchísimo eso de una manera incalculable. Seguramente va a ser una gran ayuda para muchas personas en gran necesidad, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, buscando tratar de ser solidarios y ayudar en este momento, y sobre todo seguir orando para que esto pase lo más pronto posible. Te agradezco la sintonía, señores. Juan Ramón, por ahora me despido contigo a través de una pantalla. Espero pronto verte sano y salvo en la cancha prontamente, hermano. Saludos. Así es. Seguimos adelante. Saludos a todos los que están en sintonía. Hasta luego.